Cierra el micro, sí. La segunda intervención de esta mañana va a correr a cargo de Pablo Pérez Martínez. Él forma parte de nuestro grupo. Un tema que a lo mejor se da por hecho, pero que no está en ningún programa claro. Es decir, hay más posibilidad de vivir más años con la dieta mediterránea. Eso no tiene una respuesta positiva. Se tiene menos infartos, se tiene menos bajas, se mejora la capacidad intelectual, pero de verdad se viven más años. Eso nos ha quedado menos claro y sobre todo no se sabe si de verdad puede contribuir simplemente la dieta mediterránea a que se tenga menos manifestaciones de enfermedad y tengamos mejor calidad de vida, o si de verdad puede prolongar los años de nuestra vida. De hecho, es uno de los temas que se está investigando y él tiene un proyecto sobre eso, y de alguna manera lo que nos va a centrar es qué hay sobre este tema y si realmente hay perspectivas de que en el futuro conozcamos eso con suficiente seguridad. Bien. Muchas gracias. Lo primero, quería agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Baena, quería agradecer a la Universidad de Córdoba y especialmente al Consejo Social, y luego también darle las gracias a ustedes porque están pasando aquí una mañana del sábado cuando con el día tan maravilloso que hace podrían estar paseando. Bien, pues yo, como ha explicado el profesor Pérez Jiménez, voy a intentar explicar un poco el papel que tiene la dieta mediterránea y especialmente el aceite de oliva en la forma en la que envejecemos. Y es que uno de los grandes retos del ser humano a lo largo de la historia ha sido intentar buscar cuál es el secreto de la eterna juventud. Es decir, ninguno de los que estamos aquí queremos morirnos. Se ha investigado mucho, se ha intentado mucho, pero es cierto que, tal y como se nos decía hace casi 2000 años en la Biblia, en Génesis, somos polvo y en polvo nos convertiremos. Es decir, que ya hemos desechado el hecho de poder vivir infinito y bien nos hemos conformado con intentar morir jóvenes lo más tarde posible, y en esa situación estamos. Si hacemos una aproximación simplista a cómo podríamos conseguir esto que les comento, el morir joven lo más tarde posible, pues realmente el refranero popular nos comenta que si comemos la mitad, andamos el doble y reímos el triple, probablemente lo consigamos. Yo hoy me voy a centrar básicamente en el primer aspecto, porque realmente no es comer la mitad, sino lo que deberíamos de comer de una forma saludable. Si tenemos algún tipo de enfermedad como sobrepeso o obesidad, pues sí deberíamos de reducir la ingesta calórica. Pero realmente lo que yo me voy a centrar es cómo debemos de alimentarlo lo más saludable posible para envejecer mejor. Bien, me voy a centrar en cómo y por qué envejecemos. Vamos a intentar responder estas preguntas. ¿Qué papel juega el estilo de vida y la alimentación en particular en la forma en la que envejecemos? ¿Y cuál es el modelo de alimentación más adecuado para favorecer un envejecimiento saludable? Es cierto, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, que cada década aumenta la expectativa de vida en aproximadamente 2,3 años, y esto permitirá que un niño, el niño de esta foto, probablemente un niño que nazca ahora vivirá hasta 120 años. El problema no es cómo va a vivir esos 120 años, sino con qué calidad de vida los va a vivir. Aquí les muestro la esperanza de vida en la población española, y si ustedes analizan a la edad que nos moríamos en 1900, que era aproximadamente a los 30-35 años, fíjense cómo hemos ido ganando expectativa de vida de tal forma que ahora la edad media de la población, la mortalidad es mayor de 80 años, y los datos de futuro, las predicciones de futuro son todavía más halagüeñas. Es decir, conforme van pasando los años, cada vez vivimos más. Un incremento en la esperanza de vida en la sociedad española. Esto se lo presento a modo de anécdota, que son las personas vivas más ancianas del mundo. Lo recoge este grupo de expertos que están intentando controlar, hacer una corte de cuáles son las personas más mayores. Y me llama la atención que de las 67 personas que aparecen en esta lista, 65 son mujeres. Estamos hablando de edades de más de 116 años. La primera persona que aparece en esta lista española, Ana María Belarrubio, tiene 113 y ya casi 114 años. Esa es la persona más longeva que existe en nuestro país. A nivel local, la población de Córdoba es la más envejecida de Andalucía, con una edad media de 41 años. Estos son datos del último padrón, y Córdoba es la quinta provincia andaluza con más mayores de 100 años. Y precisamente me llamó mucho la atención que Baena era el pueblo con mayor número de personas mayores de 50 años. O sea, en Córdoba hay 50 personas que tienen más de 100 años, y Baena es el pueblo de la provincia de Córdoba con mayores personas mayores de 100 años. O sea, que algo bueno se debe estar haciendo aquí.
Un aparato que coñar. Bien, es cierto que cada vez se vive más, retrasamos la edad de morir, pero el momento cronológico de enfermar no ha cambiado. Y esto es importante, es decir, cada vez vivimos más años, pero seguimos enfermando a la misma edad. Y lo que nos interesa es intentar aumentar o modificar la edad en la que nosotros morimos. ¿Por qué? Porque esto realmente es lo que nos va a permitir que esta diferencia ganemos mayor calidad a la vida que tenemos. El proceso de envejecer es algo complejo. Todos hablamos de envejecimiento y lo primero que tenemos que conocer es que es un proceso fisiológico. Todos los que estamos aquí vamos envejeciendo. ¿En qué consiste el proceso de envejecer? Consiste en una alteración progresiva de la respuesta en la que se adapta nuestro organismo y se provocan una serie de cambios en nuestras diferentes células, en nuestros diferentes tejidos, en nuestros diferentes órganos, que esto lo que hace es que nos convirtamos vulnerables al estrés ambiental y esto al final favorezca que aparezcan una serie de enfermedades crónicas que al final son las que están involucradas en el envejecimiento. Se producen cambios en nuestro material genético, se producen cambios en nuestras células, como le he comentado, por esos complejos mecanismos en los cuales yo no voy a entrar en profundidad. Lo que sí es cierto es que se conocen que ciertos factores influyen en el proceso de envejecer y ahí juega un papel primordial el estilo de vida. Conocemos que hay factores que enlentecen el envejecimiento y otros factores que favorecen el envejecimiento. Y si ustedes lo analizan, muchos están relacionados con la alimentación. Por ejemplo, el ejercicio físico de manera moderada, adaptado a las condiciones fisiológicas de cada persona, es un factor que enlentece el envejecimiento. Pero en cambio, en rojo, un ejercicio físico realizado de forma aguda, de forma esporádica, de forma que no se adapte a las condiciones fisiológicas del individuo, pues va a ser un factor favorecedor del envejecimiento. Es decir, una cosa puede ser buena cuando se realiza de forma adecuada y la misma factor puede ser negativo cuando no se realiza de forma conveniente. Lo que sí es cierto es que no empezamos a envejecer a los 50, a los 60 ni a los 30 años. Ya hay estudios que demuestran cómo el feto, en la placenta, se empiezan a producir unos cambios, fundamentalmente por culpa de ciertas agresiones externas que van a hacer que ya se empiecen a producir cambios en nuestro material genético, en los telómeros, en las células, etcétera, 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 y esto al final va a derivar en que la persona envejezca antes. Es decir, que ese concepto es importante. Ya en el momento del feto ya se empiezan a producir ciertos cambios que van a marcar, que van a señalar cómo esa persona va a envejecer. Las consecuencias del estilo de vida inadecuado todos ustedes se las suponen. Enfermedades crónicas que a todos les sonarán, la diabetes, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la sarcopenia, que es la debilidad de los huesos, las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este estilo de vida inadecuado realmente ha producido una serie de alarmas porque todo el mundo decimos que nos vamos a morir cada vez más mayores, pero ya en esta revista científica, la revista más prestigiosa que utilizamos los médicos en la actualidad, ya hay ciertas llamadas de alerta señalando que, por ejemplo, si continúa la epidemia de obesidad que existe en la actualidad, probablemente se acorte el envejecimiento o la longevidad, ¿no? De hecho, ya se sabe y existen estudios que han demostrado cómo una persona que sea diabética, que es una enfermedad relativamente frecuente en nuestra población, va a vivir aproximadamente 13 años menos que una persona que no sea diabética. ¿Y por qué envejecemos y qué papel juega el estilo de vida y qué papel juega la alimentación en la forma en la que envejecemos? Pues ya lo decía Maimónides, la mayoría de las enfermedades que sufre el hombre son consecuencia de una alimentación deficiente o desmesurada. Deficiente probablemente no se produzca en nuestro entorno, pero sí sobre todo desmesurada. Y aquí les muestro en esta gráfica cómo el papel en el que nos alimentamos en la primera etapa de la vida ya va a marcar en la forma en la que nos envejecemos. Bien, ¿y la alimentación realmente puede influir en la forma en la que envejecemos? Pues sí, aquí les traigo un estudio o diferentes estudios en los cuales se ve cómo el consumo de grasas saturadas, grasas perjudiciales para la salud, cuando las flechas hacia arriba indican que aquellas personas que consumían grasas saturadas en todos estos estudios con diferentes diseños, etcétera, aumentaban o empeoraban, mejor dicho, el deterioro cognitivo. Es decir, el consumo de grasas saturadas ha demostrado en múltiples estudios que favorece el deterioro cognitivo, al igual que el consumo de las grasas trans. En cambio, las flechas hacia abajo son estudios que se realizaron con grasas monoinsaturadas.
que saben ustedes que es la grasa fundamental del aceite de oliva y también la grasa poliinsaturada. De tal forma que este tipo de grasas va a favorecer un menor deterioro cognitivo y, en cambio, el consumo de grasa saturada va a favorecer que se produzca un mayor deterioro cognitivo y también demencia. Aquí les he mostrado los estudios relacionados con el deterioro cognitivo, pero esto también lo podemos extrapolar a los estudios de demencia. No solamente en la alimentación, existen otros factores que también influyen dentro de un estilo de vida adecuado o inadecuado en cómo vamos a envejecer. Aquí les muestro en esta viñeta, cómo realmente se ha ido modificando el estilo de trabajo que tenemos. Cada vez somos más sedentarios, en parte gracias a Dios por la tecnología, pero esto hace que cada vez realicemos menos ejercicio físico. Fíjense ustedes esta viñeta en la cual se muestra un patio de cualquier colegio en los años 80 y en la actualidad. Los niños jugaban a la pelota, los niños jugaban a la goma, etcétera, 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 y en la actualidad los niños todos están con sus maquinitas y realmente el ejercicio físico que realizan es escaso. O, por ejemplo, algunos cambios demográficos que ya sobre los cuales nosotros podemos influir menos, como es la aparición de los supermercados de 24 horas. Saben ustedes que allí es prácticamente imposible encontrar fruta, verduras o productos frescos y, en cambio, siempre van a encontrar una serie de alimentos hiperenergéticos que realmente van a hacer que consumamos muchas más calorías. Claro, entonces yo les he contado que cada vez vamos a envejecer más y, por otro lado, le he demostrado cómo el estilo de vida cada vez se realiza de peor forma. Entonces, claro, ahí la siguiente reflexión es cómo se explica que el aumento de la esperanza de vida vaya acompañada con un empeoramiento del estilo de vida. Empeora el estilo de vida, aumenta la esperanza de vida. Pues bien, hay ciertos factores que pueden justificar eso. El primero, el avance de la medicina. Cada vez tenemos más posibilidades de diagnosticar y tratar mejor las enfermedades. Se están realizando avances en la prevención de ciertas enfermedades, aparecen nuevas tecnologías que, por ejemplo, nos permiten detectar antes el cáncer y tratar antes el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, que son fundamentalmente las dos enfermedades más frecuentes por las que nos morimos los españoles, ¿no? Entonces, eso en parte puede explicar el por qué se esté alargando la esperanza de vida, que no la calidad de vida, ¿no? La Organización Mundial de la Salud insiste en el concepto de que si queremos tener un envejecimiento saludable, debemos de modificar el estilo de vida en las primeras etapas de la vida. Pero nunca es tarde. Y de hecho existen resultados que han demostrado, y esto está recogido literalmente de la página de la OMS, que dice que si una persona entre 60 y 75 años deja de fumar, va a disminuir un 50% el riesgo de mortalidad precoz. Es decir, cuanto antes mejor, pero nunca es tarde para adoptar un estilo de vida saludable. ¿Y qué identifican ellos como un estilo de vida saludable? Pues la forma en la que nos alimentamos, la actividad física y, evidentemente, mantenernos lejos de ciertos tóxicos, como evidentemente es el tabaco, el consumo excesivo de alcohol o la exposición a ciertas sustancias tóxicas. Bien, la siguiente pregunta sería: ¿y cuál es el modelo de alimentación más adecuado para favorecer un envejecimiento saludable? Bien, realmente nosotros nos encontramos en una región en la cual todos propugnamos el consumo de dieta mediterránea. Si estuviéramos en Estados Unidos, estos mensajes serían mucho más complicados. Realmente existen diferentes modelos de alimentación en función fundamentalmente de la región en la que nos encontremos. Hay los anglosajones fundamentalmente defienden las dietas bajas en grasa. ¿Qué le ocurre a las dietas bajas en grasa? Pues que a largo plazo presentan una escasa adherencia porque las dietas bajas en grasa son muy aburridas. La grasa es palatable y entonces a lo largo del tiempo, cuando una persona toma dietas muy bajas en grasa, la acaba abandonando. ¿Qué ocurre? Que la acaban abandonando y van introduciendo grasas, y esas grasas no son las grasas buenas, las grasas del aceite de oliva, sino que suelen ser grasas saturadas. Por lo tanto, este primer modelo tiene esas limitaciones. El siguiente modelo sería las dietas que son bajas en hidratos de carbono, y el problema de estas dietas es que es cierto que tienen ciertos efectos beneficiosos sobre el colesterol, sobre la glucosa, etcétera, 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 pero esos beneficios en los estudios científicos se han demostrado que con el paso del tiempo se van perdiendo. ¿Qué ocurre? Que de nuevo se consumen este tipo de dietas, son ricas en grasas saturadas y esto aumenta el colesterol malo. Y además este tipo de grasas también son carentes de ciertos minerales, de fibra, que como saben todos ustedes es buena para la salud. Y por eso nosotros pues nos quedamos con el tercer modelo. Nuestra propuesta es
la dieta mediterránea, que como todos ustedes conocen es rica en productos vegetales, cereales integrales, verduras, hortalizas, legumbres, frutas y frutos secos, que una de las fuentes principales de proteínas son los pescados, que limitan la ingesta de carne roja y derivados, productos lácteos ricos en grasa y evidentemente elimina todos los bollerías, fritos comerciales y bebidas edulcoradas. Y además tiene al aceite de oliva como la grasa principal. ¿Qué efecto ha demostrado la dieta mediterránea sobre el envejecimiento saludable? Muchos de ellos ya se lo han comentado, con lo cual yo no me voy a volver a repetirlo, sobre el colesterol, sobre los fenómenos trombóticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí me voy a centrar en dos que juegan un papel importante en el envejecimiento. Y esos son sobre el estrés oxidativo y sobre la inflamación. La primera pregunta es, ¿existen algunos estudios que hayan demostrado que aquellas personas que consumen una alimentación mediterránea van a vivir más? Pues existen algunos estudios epidemiológicos, menos estudios de intervención, como comentaba el profesor Pérez Jiménez al principio de esta presentación, y sí se ha visto que aquellas personas que se adhieren más al consumo de una alimentación mediterránea van a morir más tarde. Es decir, el aumento, por ejemplo, en 2 puntos de adherencia a la dieta mediterránea redujo un 8% la mortalidad. El aumentar, nosotros en la práctica clínica utilizamos una serie de scores con 14 preguntas en las cuales intentamos recoger cuál es un estilo de alimentación mediterránea. Pues si nos lo hiciéramos de aquí, a lo mejor nuestro score medio sería 8. Pues si subimos 2 puntos ese score, ya nos vamos a morir menos. Eso es lo que demostró este estudio. ¿Y cómo podemos subir 2 puntos ese score? Pues, por ejemplo, consumiendo menos carne roja y aumentando el consumo de aceite. Simplemente con eso. Muy bien. Esta foto de una pirámide de alimentación, que a lo largo de este curso sé que le han presentado muchas, a mí me gusta especialmente porque recoge al aceite de oliva en el centro de la pirámide. Todos ustedes saben que el aceite de oliva es un zumo de fruta, que es el único aceite vegetal que se puede consumir directamente virgen, y eso le va a proporcionar una serie de cualidades que no tienen otros tipos de aceite. Aquí les presento los principales aceites que existen y su composición grasa. La composición grasa del aceite de oliva es buena porque tiene muchos ácidos grasos monoinsaturados, también tiene algunos poliinsaturados y pocos saturados, pero existen otros aceites cuya composición grasa es igual o parecida al aceite de oliva, como puede ser, por ejemplo, el aceite de girasol. El aceite de girasol es rico en ácidos grasos poliinsaturados, también tiene algunos monoinsaturados y, de nuevo, pocos ácidos grasos saturados. Es decir, el aceite de oliva, en su composición grasa, es un aceite saludable. Pero ¿qué es lo que le hace especialmente diferente a estos otros tipos de aceites y es lo que le da su valor añadido? Pues lo que le da su valor añadido son esos compuestos minoritarios, esas vitaminas, esos polifenoles, que son los que le van a hacer que tenga un valor añadido, y esto fundamentalmente se debe a lo que antes les comentaba, que se puede consumir de forma cruda y no tiene ningún tipo de procesado. Los compuestos fenólicos que todos ustedes han oído hablar, pues son sustancias que tienen una estructura química particular y que habitualmente se encuentran o se distribuyen en los organismos vegetales. Existen muchísimos tipos de polifenoles y de antioxidantes. El más frecuente en el aceite de oliva es el hidroxitirosol, y para que ustedes se hagan una idea del potencial que tiene, es 5 veces más potente, tiene 5 veces más capacidad antioxidante que una de las vitaminas que per se es más antioxidante, que es la vitamina E. Aquí les muestro un ejemplo, porque la oxidación ustedes se la tienen que imaginar como una balanza. En un lado existen lo que se denominan los radicales libres, que los radicales libres lo que producen es una oxidación de las moléculas de nuestro organismo, de nuestras proteínas, de nuestros aminoácidos, de nuestros lípidos, etcétera, y lo que originan es un daño y una muerte celular. Y en ese lado de la balanza estarían los radicales libres y en el otro lado de la balanza estarían los antioxidantes. Y continuamente nuestro organismo, nuestras células, se encuentran en un proceso de regeneración. Ahí le he puesto el ejemplo del hilo, se va cosiendo, se va destruyendo, se va cosiendo. Existe un balance entre las sustancias prooxidantes y las sustancias antioxidantes. ¿Qué ocurre? Que cuando la balanza, desgraciadamente, se desbalanza hacia ganan los radicales libres, pues se produce el estrés oxidativo, y entonces todo esto favorece el envejecimiento y la aparición de todas estas enfermedades que previamente le he comentado. Bien, la siguiente pregunta sería, bien, ¿y la alimentación mediterránea? ¿Existen evidencias clínicas
que realmente la alimentación mediterránea puede aumentar esas sustancias antioxidantes y disminuir las oxidantes? Pues realmente sí. Aquí les muestro, se lo voy a mostrar brevemente porque vamos regular de tiempo, pero aquí pueden ver cómo el consumo de una alimentación mediterránea frente a una alimentación rica en grasas saturadas, pues produjo una mejoría en aquellos parámetros de estrés oxidativo que se generan tras una alimentación, ¿no? Y esto se pudo refrendar, esto se realizó en una población joven y luego replicamos este estudio en una población mayor de 65 años. Y de nuevo pudimos demostrar cómo el consumo de una dieta mediterránea frente a una saturada, a una dieta rica en hidratos de carbono, protegía a nuestras células de ese estrés oxidativo y favorecía o disminuía la senescencia celular y el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son una protección de nuestros cromosomas y lo que hacen fundamentalmente es que transmiten nuestro material genético, de tal forma que conforme vamos envejeciendo, esos telómeros se van acortando. Y se vio cómo el consumo de alimentación mediterránea en una población mayor disminuía ese acortamiento de los telómeros. La siguiente pregunta podría ser, bien, probablemente estos efectos antioxidantes del aceite de oliva se deban a esos compuestos minoritarios. Pues este estudio lo que demostró es que cogió diferentes aceites de oliva con diferentes concentraciones de polifenoles. Y de nuevo se vio que aquellos aceites de oliva con mayor cantidad de polifenoles, de antioxidantes, pues mejoraba el estrés oxidativo. ¿Qué enfermedades se relacionan con la oxidación y que se pueden prevenir con el cáncer con el aceite de oliva? Enfermedad coronaria, enfermedad circulatoria, enfermedad cerebral, la demencia senil y el Alzheimer. Por un lado está el estrés oxidativo, por otro lado está la inflamación, sobre todo la inflamación crónica, porque existe una inflamación aguda que es cuando nosotros nos damos un golpe, ahí acuden las células y reparan ese problema que tenemos. Pero luego existe otro tipo de inflamación, que es una inflamación que los médicos llamamos de bajo grado y que poco a poco va dañando nuestros adipocitos, las células grasas, las células inmunes, las neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa inflamación crónica de bajo grado ha demostrado que influye en procesos metabólicos como el estrés oxidativo, o sea, como la resistencia a la insulina, la diabetes, la arteriosclerosis, la Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo es ver si podemos disminuir con la alimentación esta inflamación crónica que produce toda esta serie de enfermedades. Y esto no es algo en las cuales ya estemos solamente sensibilizados los médicos. En esta portada de la revista Times ya hablaba de cómo la inflamación era el asesino secreto, el asesino silente que iba produciendo la inflamación crónica de nuestras células a lo largo de la vida y que al final desarrollaba ese tipo de enfermedades. De nuevo, tenemos mucha evidencia que han demostrado cómo el consumo de una alimentación de tipo mediterráneo rica en aceite de oliva puede mejorar ciertos factores de transcripción, la adhesión de ciertas moléculas que existen en las paredes de nuestras arterias y esto al final va a disminuir la inflamación de nuestras paredes, de nuestra pared vascular, de las tuberías por las que circula la sangre. Es decir, que con el aceite de oliva las arterias se dilatan más y mejor. Y además se ha demostrado cómo el aceite de oliva puede inducir la aparición de ciertas moléculas que lo que favorecen es la vasodilatación de esas arterias. Una de ellas es el óxido nítrico. Bien, ¿existe algún efecto, algún estudio que haya demostrado que el aceite de oliva tiene efectos saludables sobre nuestro cerebro? Pues sí, todos estos estudios han demostrado cómo el aceite de oliva puede mejorar la demencia o puede mejorar nuestro deterioro cognitivo. Aquí les traigo uno que muy brevemente le voy a comentar porque el doctor Struch se lo comentará con más detalle, en la cual se vio cómo el consumo de una alimentación mediterránea rica en aceite de oliva pues mejoraba la capacidad, o sea, las capacidades cognitivas de las personas. ¿De acuerdo? Entonces se vio cómo el aceite de oliva mejoraba la capacidad. Otro aspecto que muchas veces no le prestamos atención, la salud ocular. Si viviéramos infinito, todos tendríamos catarata. Si los hombres viviéramos infinito, todos tendríamos cáncer de próstata. Pues se ha visto cómo la alimentación mediterránea también puede mejorar la salud ocular. Y fíjense ustedes que aquí se expone cuáles serían las recomendaciones diarias de todo este tipo de vitaminas o de alimentos, como pueden ser la vitamina E, el zinc, el pescado, la fruta, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes se fijan, el aceite de oliva es rico en todas estas sustancias.
Es decir, si queremos prevenir la aparición de cataratas y de aquellas enfermedades relacionadas con la salud ocular, la alimentación mediterránea también lo puede permitir. Se ha comentado con el vino, también se ha demostrado, estos son estudios recientes, que han demostrado cómo el consumo de aceite de oliva aumenta los niveles de una hormona, la lactocalcina, que está directamente relacionada con la formación de hueso. Se ha visto cómo el consumo de una alimentación mediterránea rica en aceite de oliva pues puede aumentar la formación de esta hormona que se relaciona directamente con la formación del hueso. Efectos biológicos de los componentes minoritarios, de los componentes fenólicos del aceite de oliva, muchísimos. Muchos de ellos yo se los he comentado. Sobre la función plaquetaria, sobre la microbiota están empezando a hacerse estudios para verlo, pero fundamentalmente, sobre todo en envejecimiento, con la oxidación y con los marcadores de inflamación. Bien, ¿sería bueno desarrollar una polipíldora de estilo de vida? Se sabe que en la enfermedad cardiovascular, aquellas personas que dejan de fumar, que hacen una dieta sana y que hacen actividad física, van a reducir el riesgo de morirse por enfermedad cardiovascular en un 50%. Pues la suma de estas tres cosas perfectamente lo podríamos aplicar para una polipíldora de estilo de vida para poder tener un envejecimiento saludable. Esta otra cuestión, porque claro, ustedes me podrían plantear, bueno, pues voy a coger, me voy a comprar una de esas múltiples pastillas que existen en la actualidad, que tienen muchas vitaminas, muchos antioxidantes, me la tomo y ya me olvido de tomar fruta, verduras, aceite de oliva, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, en esto el planteamiento es alimentos naturales versus suplementos vitamínicos. Ganan los alimentos naturales. Para que ustedes se hagan una idea, existen estudios, sobre todo los americanos, que son muy propensos en su sociedad a consumir todo en forma de vitaminas, que ciertas vitaminas antioxidantes favorecen el cáncer. Con lo cual, en la actualidad, la recomendación que podemos dar los médicos es que siempre elegir el alimento natural versus los suplementos vitamínicos. Otra cosa es que alguno tenga un problema de algún déficit o alguna anemia y tenga que consumir, evidentemente, este tipo de fármacos, pero eso ya nos metemos en ciertas enfermedades. Pero para envejecer mejor, alimentarse con productos naturales. A modo de resumen, ¿qué factores van a favorecer un envejecimiento saludable? Ejercicio moderado, no fumar, dieta de estilo mediterráneo con el aceite de oliva virgen a ser posible, mantener peso saludable, ejercitar la memoria, también es importante, y un buen descanso nocturno. La Organización Mundial de la Salud ha hecho una llamada de alerta porque en favor de romper los estereotipos que consideran que una persona de 70 años ya es una persona mayor. Y probablemente, tal y como está envejeciendo actualmente la población, que un niño que nazca ahora probablemente viva hasta los 120 años, en el futuro una persona de 80 o 90 años que se encuentre con sus cualidades probablemente pueda ejercer en la sociedad un papel mucho más importante. Y ya la Organización Mundial de la Salud manda ese mensaje o esa alerta. Aceite de oliva y envejecimiento saludable. El aceite de oliva es la fuente de grasa más saludable, su efecto beneficioso es global, tiene un valor añadido por sus componentes minoritarios, es el eje de un modelo de vida que dará más años a nuestra vida y más vida a nuestros años. Y por último, me gustaría acabar con este refrán que dice que si quieres llegar a viejo, guarda aceite en el pellejo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna cuestión, estaré encantado de responderla. Pues si no, el doctor Struch tiene la palabra.